Muy bien, y pues hoy queremos hablarte precisamente del ayuno. ¿Cuántos de los que están aquí presentes no están ayunando? ¿Habrá alguien que no está ayunando? O si usted a lo mejor empezó el ayuno y de repente por ahí pues se le atravesó una panadería, ¿verdad? Y el olor fue insoportable, se bajó y luchó y oró y pidió a Dios, pero no pudo y se agarró y se comió esas 2 donas. Entonces no sienta condenación. Vamos, pues la carne es carne y la carne es débil, dice la Escritura, y no sienta condenación. Levántese y diga: Señor, pues aquí ya la regué, pero quiero seguir con el ayuno. Siga con el ayuno. Siga adelante. Dios no lo va a condenar ni lo va a mandar al infierno. No. Pues él entiende que estamos en un cuerpo de carne, y siga con el ayuno. No lo deje, no deje pasar esta bendición de estar ayunando delante de la presencia de Dios, ¿ok? Entonces vamos a hablar acerca del ayuno. He titulado el mensaje de hoy: el poder del ayuno. Tú debes de saber que el ayuno tiene poder. No nada más ayunamos por ayunar, hay poder en el ayuno. Y hoy te vas a dar cuenta el poderoso y grandioso y majestuoso avance que puedes tener en tu vida con el poder del ayuno. El poder del ayuno. Primero que nada tenemos que saber qué es un ayuno, qué significa la palabra ayuno. La palabra ayuno es abstenerse de alimentos. Esa abstinencia de alimentos es dejar de comer. Eso es el ayuno, dejar de comer. Debes de recordar que por una comida entró el pecado. Debido a una comida allá en el huerto del Edén inició la caída del hombre. Por una comida, ese fue el problema. Esa fue la causa original. Una comida trajo la caída del hombre, trajo el pecado del hombre, y como consecuencia trajo muchos males a la tierra. Todo el mal que hay en la tierra, todo el mal que existe, vino a causa de una comida. Todo inició por una comida. Y a causa de esa caída que Adán y Eva hicieron por esa primer comida, pues hay dolor, hay sufrimiento en el mundo. Entonces, por una comida vino el mal, vino el pecado, vino el sufrimiento. Pero ¿qué crees? Dejando de comer, se acaba el sufrimiento, se acaba el dolor, se acaba el pecado y se acaba la angustia. Amén. Es dejando de comer, es en ayuno. ¿Y por qué el ayuno tiene tanto poder? Porque el comer es un deleite que Dios puso al cuerpo humano, de todos los seres humanos. Dios nos puso un deleite que es comer. ¿A cuántos les gusta sinceramente comer? Amén. ¿Cuántos disfrutan comer? Pastor, no esté hablando ahorita de eso. Bueno, pues es que estamos en el tema. Pero verdad que nos fascina comer. Nos fascina comer. Entonces es un deleite, es un gozo que Dios lo puso en nuestros cuerpos para disfrutarlo. Entonces, ¿por qué hay tanto poder en el ayuno? Porque como el comer es un deleite que Dios te da y nos lo regala, es un regalo de Dios para disfrutarlo. El que tú lo ofrezcas a Dios y le digas: me sacrifico, dejo de comer por amor a ti, Señor. ¿Me estás escuchando? Dejo ese deleite que nadie me lo está prohibiendo, porque nadie te está prohibiendo. ¿Quién de los que están aquí presentes está ayunando porque le pusieron una pistola detrás? ¿No, verdad que no? A nadie lo obligaron. Te aconsejamos que ayunes, pero a nadie obligan. Entonces, el ayuno es dejar de comer, dejar de disfrutar ese deleite que Dios me dio por amor a Él. Y Dios se agrada y hace cosas increíbles y poderosas cuando tú haces eso. Porque dice: ¿cómo ese deleite que yo se lo puse para que lo disfrutara, ahora lo está dejando de disfrutar por amor a mi causa, por amor al reino, por amor a mí? Wow, yo voy a hacer algo con ese hombre, yo voy a hacer algo con esa mujer. ¿Estamos aquí? Amén. Hay poder en el ayuno, claro que sí. Entonces, allá en la Escritura, en el Antiguo Testamento, hay 2 hombres que hicieron un ayuno de 40 días. Fueron de hecho los únicos 2 hombres en el Antiguo Testamento que hicieron ayunos de 40 días, que fue Moisés y Elías. Ya en el Nuevo Testamento hubo alguien que también hizo un ayuno de 40 días, pero ese fue nuestro Señor Jesucristo. En total, en toda la Escritura, pues solamente 3 hombres ayunaron 40 días y 40 noches. Solamente 3 hombres, y esos fueron Moisés, Elías y nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, les dijo a sus discípulos, en una ocasión agarró a sus discípulos y les dijo: algunos de ustedes, fíjate lo que les dijo, algunos de ustedes antes de morir van a ver venir el reino de Dios con poder.
Y tú lees ese pasaje y dices, está hablando Jesús de su segunda venida. ¿Cómo que antes de que se murieran van a poder ver el reino de Dios viniendo a sus vidas? No estaba hablando de su segunda venida, estaba hablando directamente de 3 discípulos, de Pedro, Jacobo y Juan. Porque a Pedro y Jacobo y Juan, ¿cuántos saben que Jesucristo tuvo 12 discípulos? Pero escogía siempre a 2, 3, a 3 especiales de él, 3 de confianza, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Los escogió y estaba hablando de ellos cuando dijo, algunos de ustedes no van a morir sin antes ver el reino de Dios venir con poder. Estaba hablando cuando Jesús le habló a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los llevó a un monte, llamado en la Biblia Monte de la Transfiguración, donde ahí se manifestó. Dice que Jesucristo resplandeció en vestiduras en ese monte. ¿Cuántos saben de ese pasaje? Resplandeció en vestiduras y dice que ahí se apareció también Moisés y Elías. No estaba solo, se apareció Moisés y Elías. Qué coincidencia, en Dios no hay coincidencias, que Moisés, Elías y Jesucristo, los que aparecieron en ese monte, fueron los únicos que ayunaron 40 días y 40 noches en la Escritura. No, en Dios no hay coincidencias. Y ahí estaban los 3 y fue el monte de la transfiguración. Y Pedro y Jacobo y Juan lo vieron. Por eso estaba hablando de que no morirían antes de ver el reino de Dios venir con poder. Con poder. Entonces te decía, en Dios no existen coincidencias. En Dios hay poder de Él. Hay voluntad de Él y propósito de Él. Solamente. No hay suerte, no hay coincidencias. Entonces Moisés, Elías y el Señor Jesucristo en el monte, revestidos y transformados, monte de la transfiguración le llaman. ¿Por qué? Porque esto también nos muestra algo glorioso. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas y Jesucristo representa la gracia y el tiempo actual, el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Si estas 3 personas fueron los únicos que ayunaron 40 días y 40 noches, quiere decir, y representan la ley, los profetas y la gracia, quiere decir que el ayuno está representado y está presente en toda la Escritura, en todo el Evangelio y en todas las edades. ¿Me estás escuchando? El ayuno está presente en la ley, en los profetas y en la gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el ayuno es muy importante, aparece y está presente en toda la Escritura. De hecho, no es tampoco ninguna coincidencia que en el Apocalipsis, cuando la Escritura habla de los 2 testigos que van a aparecer en la gran tribulación, cuando aparezca allá el anticristo y que está en la gran tribulación, y 2 testigos que aparecen, ¿quién crees que son? Los que estuvieron en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías. Porque pues fueron los únicos que ayunaron. Estamos hablando del ayuno, que ayunaron 40 días y 40 noches. Jesucristo fue al monte, oró y ayunó antes de elegir a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles. Jesucristo tuvo muchos discípulos, tuvo muchos seguidores y muchos discípulos, pero Él escogió a 12, nada más 12 exclusivos de apóstoles. Antes de que Jesucristo eligiera quiénes iban a ser esos 12 apóstoles de tantos discípulos que tenía, fue al monte a orar y ayunar. O sea, antes de decidir, antes de saber escoger, oró y ayunó. Cuando tú tengas que elegir o tomar una decisión en tu vida, una decisión importante, no hablo de cualquier clase de decisión, una decisión importante, métete en oración y ayuno. Y Dios te va a hacer elegir lo mejor. Dios sabe qué es lo mejor para ti. Cuando tengas que tomar una buena decisión, Dios sabe escoger. Él va a escoger lo mejor que sabe que te conviene. Necesitas saber qué trabajo es el que debes de tener o a cuál trabajo cambiarte. Haz oración y ayuno. Necesitas saber qué carrera estudiar. Haz oración y ayuno. Son decisiones importantes de tu vida. ¿Cuántos saben que una carrera y un trabajo es una decisión importante para la vida? Porque depende mucho del futuro de lo que estés decidiendo en esos momentos. Entonces, ora y ayuna. Jesucristo, antes de tomar esa decisión de cuántos y quiénes iban a ser los 12 discípulos, oró y ayunó. Necesitas saber con quién asociarte en ese negocio. Métete en oración y ayuno. Y Dios te va a indicar quién va a ser tu socio, o si no necesitas socio. Necesitas saber qué negocio es el que vas a iniciar. Métete en oración y ayuno. Necesitas saber con quién te vas a casar. Con más ganas, métete doblemente en oración y doblemente en ayuno. ¿Cuántos solteros y solteras dicen amén? Gracias a Dios aquí no hay solteros y solteras. Todos están ya amarrados y casados y bien casados, ¿verdad que sí? Entonces, decida usted con una oración y ayuno. El ayuno tiene mucho poder. Moisés ayunó 40 días y 40 noches. ¿Con qué propósito? Para recibir las tablas de la ley, para recibir la palabra de Dios.
A veces nosotros estamos diciendo, Dios, dame una palabra, es que necesito una palabra para esta situación, necesito una palabra. Métete a una oración y ayuno y Dios te va a dar la palabra que necesitas. Amén. Te va a decir lo que tengas que hacer. Moisés 40 días, 40 noches para recibir la palabra de Dios, la ley de Dios. Y si tú constantemente haces ayuno y oración, no creas que el ayuno nada más lo hacemos al principio del año, en la primera semana de enero y ya. No, el ayuno hay que estarlo haciendo constantemente. Tú individualmente estés haciendo ayunos y vas a ver la gloria de Dios, vas a ver cosas poderosas en tu vida. Pero es necesario que tú aprendas a hacer ayunos así constantemente, para cualquier situación de tu vida, cualquier situación de tu vida. ¿Hay poder en el ayuno? Claro que hay poder en el ayuno. Moisés 40 días y 40 noches para recibir la palabra de Dios. La reina Esther ayunó y puso a todo el pueblo judío 3 días en ayuno y oración. Hago énfasis, cada vez que te digo del ayuno, hago énfasis ayuno y oración. Porque tienes que estar ayunando con oración. Alguien que nada más ayuna y no tiene oración, pues lo único que va a pasar es que va a adelgazar. Y se va a poner bien su físico, porque adelgazó. Pero en lo espiritual no va a pasar casi nada. ¿Por qué? Porque necesitas ayunar y orar. Aprovecha ahorita que estás en el ayuno para orar. ¿Orar qué, pastor? Pues todo lo que tienes que orar con Dios. Todo lo que tienes que platicar con Él, todas las cosas que estás viviendo, todo lo que está sucediendo. La reina Esther puso en ayuno 3 días al pueblo judío y ella misma en ayuno. ¿Y para qué? ¿Cuál era el propósito? De tener favor y gracia delante del rey. Y usted sabe, la escritura tuvo favor y gracia delante del rey. Tremendo favor y gracia. El profeta Elías ayunó, también fue de los que ayunaron 40 días y 40 noches. El profeta Elías ayunó 40 días y 40 noches y abrió los cielos. ¿Cuántos les gustaría poder abrir los cielos? Amén. ¿Sabes que el profeta Elías, antes de abrir los cielos, primero los cerró? Y cuando cerró los cielos, que cerrar los cielos siempre trae cosas malas, porque cuando cerró los cielos vino una sequía, cerró los cielos, ya no hubo lluvia por más de 3 años. Entonces hubo sequía, hubo tristeza, hubo dolor, hubo sufrimiento, hubo hambre, porque cerró los cielos. Pero cuando el profeta Elías cerró los cielos, todavía no ayunaba. Después de que ayunó, entonces abrió los cielos. Yo no sé cuál sea la puerta que tú tengas que estar abriendo, que no se ha abierto en tu vida. Yo no sé cuáles sean los cielos que no se han abierto todavía sobre tu vida y que necesitas que se abran. Créeme que en este ayuno que hoy estás haciendo, esas puertas se van a abrir. Amén. Esos cielos abiertos que tantos has anhelado, se van a abrir, van a estar a tu disposición porque hay poder en el ayuno. El profeta Elías abrió los cielos después de que ayunó 40 días y 40 noches. ¿Sabes qué hizo también el ayuno en Elías? Lo protegió, porque Elías vivió en unos tiempos donde los reyes siempre estaban en contra de él. ¿Por qué? Porque el profeta Elías era un profeta que, como decimos en México, no tenía pelos en la lengua, se decía las cosas como tenían que decirlas. Y le molestaba a la gente, y los reyes siempre lo quisieron matar y lo andaban persiguiendo. Y Dios lo protegió. ¿Te puedes imaginar año tras año de la vida del profeta Elías? Que el rey de esa nación y de otra nación, de varias naciones, andaban detrás de él para matarlo. Y nunca nadie le pudo hacer nada. Escúchame, nunca nadie lo pudo tocar. No era cualquier persona que andaba detrás de él. No era un vecino que se molestó y andaba detrás de él. No, era el rey detrás de él. ¿Cómo le haces para protegerte y cuidarte cuando el presidente de tu país te está persiguiendo? ¿Cómo se le hace? Humanamente no puedes esconderte, humanamente no puedes librarte si el presidente está detrás de ti. ¿Me estás escuchando? Sí, amén. Al profeta Elías eso le pasó, pero como él ayunó, era un hombre de ayuno, Dios lo protegió siempre. Sobrenaturalmente, mira lo que hace el poder del ayuno. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te proteges cuando el presidente es el que anda detrás de ti? Ya tiene tu domicilio, sabe tu familia, los nombres de tus hijos, te sabe todo y va detrás de ti. Humanamente no se puede. ¿Estás aquí conmigo escuchando? Sí, amén. Humanamente no puedes, no se puede. Pero si tú entras a una oración y un ayuno con Dios, el ayuno desata lo sobrenatural. Amén. El ayuno te da protección. El ayuno te abre los cielos. El ayuno hace cosas que en lo natural no se podrían hacer, que en lo natural no se logran. Y eso le sucedió al profeta Elías. ¿Sabes que el ayuno no tiene nada que ver con esta vida terrenal? Escúchame, por favor.
El ayuno no tiene nada que ver con la vida terrenal, no tiene nada que ver con el mundo natural. El ayuno no se mueve en lo natural, el ayuno se mueve en lo sobrenatural. El ayuno se mueve en el terreno espiritual, en lo que no vemos. A veces pensamos que todo lo que existe es lo que vemos con nuestros ojos físicos. No hay un mundo espiritual que no vemos y que necesitamos estar conscientes de él. Cuando tú entras a un ayuno, empiezas a mover todo ese mundo espiritual. Escúchame, iglesia, cada vez que entras a un ayuno, empiezas a mover todo el mundo espiritual que no ves, pero que sí lo estás moviendo. Lo sobrenatural. Necesitamos avanzar yéndonos a lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Pues la misma palabra lo dice, sobrenatural, o sea, no es natural, está sobrenatural, está por encima de lo natural. Lo que tú naturalmente no puedes cambiar, lo que tú naturalmente no puedes ver, lo sobrenatural lo va a hacer. ¿Cómo? En un ayuno. El ayuno se mueve en lo sobrenatural. Y Elías, te decía, fue protegido sobrenaturalmente. ¿Cómo te proteges? Te vuelvo a preguntar, ¿cómo te proteges cuando el rey directamente está buscándote? Pues sobrenaturalmente con el ayuno. El profeta Elías fue protegido. A lo mejor tú ya probaste arreglar tu situación, tu vida, las cosas que estás pasando, ya lo probaste, ya lo intentaste todo. Ya lo trataste de hacer de muchas maneras. Ahora hazlo en oración y ayuno. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se vencen, hay cosas naturales en nuestra vida que no se vencen con la misma cosa natural, necesitas algo sobrenatural. Y es el ayuno lo que abre eso sobrenatural. Y de repente vas a hallar a favor y gracia, y de repente va a venir los papeles, y de repente va a llegar lo que tenga que llegar. Me decía una mujer de aquí, una gran mujer de Dios aquí en la iglesia, que pastor, no me esperaba y me llegaron los papeles. Y cuando menos pensaba, ya me llegaron, ya me autorizaron todo. Porque así es Dios. Cuando tú amas a Dios, cuando tú estás firme con el Señor. Entonces el ayuno, claro que tiene poder, sí, tiene muchísimo poder. Ya lo probaste, ya lo intentaste, ahora haz la prueba con ayuno y oración. Y verás que la gloria de Dios se va a abrir sobre tu vida, verás que los cielos se van a abrir. ¿Cuánto le creen a la palabra de Dios? El ayuno es poder. No es nada más que, ay, pues qué bonito, pues es que en la iglesia nos dijeron y estamos... No, está pasando cosas tremendas en tu vida. Dios está abriendo cosas que ni te imaginas. Dios está moviendo cosas que ni te imaginas. Que el ayuno es poderoso. Entonces pruébalo con ayuno, síguelo probando con ayuno. El Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, primero entró en un ayuno de 40 días. Él ya sabía que venía, él ya sabía cuál era su parte, ya sabía cuál era el ministerio que tenía que desarrollar. Pero antes de empezar ese ministerio, se metió en un ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto. Por cierto, la Biblia dice que el Espíritu lo llevó al desierto, sí, a que ayunara 40 días y 40 noches. Y después de que terminó ese ayuno de 40 días y 40 noches, dice la Escritura que Jesucristo volvió, o sea, regresó del desierto, regresó después de ese ayuno, volvió, dice la Escritura con esas palabras, Jesucristo volvió en el poder del Espíritu Santo. Y su fama se difundió. Empezó a ser conocido. ¿Pero a partir de qué? Del ayuno de 40 días y 40 noches. Él ya sabía que tenía que iniciar su ministerio y tenía poder, el Hijo de Dios. Tenía el Espíritu Santo de Dios, tenía todo listo. ¿Por qué no arrancó su ministerio si él ya sabía que para eso venía? Dijo, no, necesito un ayuno. Necesito, aunque yo soy el Hijo de Dios y aunque soy Jesucristo, oye, si Jesucristo siendo el Hijo de Dios y siendo Jesucristo, necesitó ayunar para iniciar el ministerio. ¿Qué será de nosotros? Claro que necesitamos el ayuno. ¿Estás aquí conmigo? Necesitamos el ayuno para iniciar cualquier cosa. Y Jesús volvió, así dice la Escritura, en el poder del Espíritu Santo y se difundió su fama, se dio a conocer. ¿Estás batallando para dar a conocer ese negocio que Dios te dio? Métete en una oración y ayuno y verás si no se difunde tu negocio. ¿Estás batallando para que te conozcan y crezcas en lo que sabes hacer? Métete en una oración y ayuno. ¿Me estás escuchando, iglesia? Es importante lo que está sucediendo en esta semana. Cosas tremendas están sucediendo congregacionalmente e individualmente. Poder de Dios se está manifestando. Y lo vamos a ver, claro que lo vamos a ver.
¿Te acuerdas? En la escritura hay una ciudad llamada Nínive. Nínive, te estoy hablando de puros casos donde se aplicó el ayuno. Donde se aplicó el ayuno. Tú no vas a encontrar normalmente en la escritura que te esté sugiriendo y ayuna, y luego vuelve a hacer. No, que te lo esté sugiriendo y sugiriendo, no. Te pone ejemplos de lo que sucedió con la gente que sí ayunó. Y dices tú, pues vale la pena ayunar, claro que sí. Entonces, Nínive, la ciudad de Nínive, que tenía una nación malvada, tenía un rey malvado, un rey que no le interesaba nada de Dios. Pon atención a este caso que sucedió en la Biblia, porque Nínive tenía una nación malvada, tenía una gente malvada y un rey malvado. Y Dios dijo, mandó un aviso por medio de Jonás: ve y avísale a todo Nínive que en 40 días yo voy a destruir toda la ciudad. Era un aviso, no era realmente una predicación. No era, ve, o sea, el anuncio que Dios le dio a esta ciudad fue así clarita. Le dijo a Jonás: ve y diles, o sea, ve y avísales que en 40 días Nínive va a ser destruida por su maldad. O sea, la predicación no era, ve y diles a los ninivitas que va a haber una destrucción en la ciudad, pero que si se arrepienten yo voy a hacer algo. No, eso no era el mensaje. El mensaje era bien claro. Ya Dios había tomado una decisión. Escúchame bien esto, por favor. Dios ya había tomado una decisión y ya había decretado. Y ya nomás le dijo a Jonás, ve y avísales, nomás ve y avísales. No les digas que yo soy un Dios misericordioso, no les digas que, no. Nomás ve y avísales lo que yo ya decidí hacer. ¿Cuántos saben que Dios decide cosas? Y él ya había decretado, dijo, nomás ve y diles que en 40 días se va a destruir Nínive. Y eso fue lo que Jonás fue y les dijo. Y usted sabe la historia, ¿qué pasó? Un rey malvado con una nación malvada que no les interesaba nada de Dios, se pusieron a ayunar. El rey habló con todas sus principales y habló con todas las naciones, les dijo, vamos a ayunar a ver si Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Quién le habló de misericordia? Si el mensaje no llevaba nada de misericordia. El mensaje nomás era un aviso de que iba a ser destruido y se acabó. Pues él dijo, todos vamos a ayunar. Todos, grandes, chicos, niños, adolescentes, bebés de pecho, mamás embarazadas, todos, hasta las mascotas, todos los animales, se puso a ayunar a todos. 3 días. Y el ayuno, ¿sabes cómo fue? Sin comer nada y sin tomar nada. Sin comida y sin líquidos. Y puso 3 días a toda la nación. Un rey malvado que no le interesaba nada las cosas de Dios, pero que vio que el mal le iba a llegar y emprendió un ayuno. Y usted sabe la historia, ¿qué pasó por ese ayuno? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué fue lo que cumplió ese ayuno que el rey malvado hizo? Dios no destruyó Nínive. Porque el ayuno hace cosas sobrenaturales, iglesia. El ayuno te da protección. El ayuno no deja que el mal te toque. Cuando ya Dios había decidido, no la destruyó y los perdonó. ¿Cuál fue la razón por la cual los perdonó? Si ni siquiera les interesaba a Dios. De hecho, después de eso no siguieron amando a Dios, ni siguieron sirviendo a Dios. No les interesaba nada de Dios. Sin embargo, el ayuno hizo que Dios los perdonara. El ayuno hizo que Dios no los tocara. El ayuno hizo que el mal no llegara a ellos. El ayuno hizo que no los destruyera. El ayuno hizo que Dios mismo cambiara de decisión. ¿Me estás escuchando? Dios cambió su decisión. Él ya había tomado un decreto. Jonás, ve y diles, nomás ve y anúnciales que en 40 días yo voy a destruir esa ciudad. Nomás para que sepan. Y Dios ya había tomado esa decisión, ya había hecho ese decreto, y él mismo cambió la decisión. Dijo, wow, todo este pueblo se puso en ayuno. Hasta los niños chiquitos. Dijo Dios, hasta los animales. Wow, no lo voy a destruir. ¿Habrá poder en el ayuno o no habrá poder en el ayuno? ¿Será que alguna decisión que Dios ya ha determinado la cambie nomás porque tú te humillas en oración y ayuno? Sí, claro que sí. Dios puede, porque nomás de ver, Dios no rechaza, dice la Escritura, un corazón contrito y humillado. Dios no rechazará un corazón contrito y humillado. ¿Cómo lo contristamos? ¿Cómo lo humillamos? Delante de Él en oración y ayuno. Y eso sucedió. Increíble, increíble. Oye, si Dios hizo esto con un rey malvado, con una nación malvada, ¿qué no irá a hacer Dios contigo?
que te pones en ayuno y que tú sí le amas a Él. ¿Estás conmigo? ¿Qué no irá a hacer Dios? Cosas increíbles. Porque hay poder en el ayuno, hay mucho poder en el ayuno. Tremendo. Entonces ya vimos que con el ayuno tú puedes tomar decisiones. ¿Necesitas tomar decisiones? Haz un ayuno. ¿No sabes qué escoger, qué camino escoger? Haz un ayuno para que Dios te indique. ¿Necesitas dirección para ver qué trabajo vas a tomar? Haz un ayuno. ¿Necesitas que se abran ciertas puertas o que se abran los cielos? Haz un ayuno. ¿Necesitas iniciar algo? ¿Necesitas iniciar un hogar? ¿Necesitas iniciar un negocio? Haz un ayuno. ¿Necesitas protección, cuidado de Dios? Haz un ayuno. ¿Necesitas favor y gracia como la reina Esther? Haz un ayuno. Hay poder en el ayuno, iglesia. Y créeme, Dios está haciendo cosas maravillosas en el ayuno que estamos haciendo en esta semana que estamos iniciando de enero. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro, dice la Escritura que en una ocasión el rey Herodes lo llevó a la cárcel, lo metió a la cárcel, lo encerró. ¿Y cuál era el propósito? ¿Para qué lo encerró? Para el siguiente día sacarlo y matarlo. ¿Y por qué hizo esto el rey Herodes? Porque días anteriores había agarrado al apóstol llamado Jacobo y había hecho lo mismo, lo metió a la cárcel y luego al siguiente día lo sacó y lo mató. Y como vio que a todos los judíos les agradó eso, pues dijo, ahora voy a agarrar al que parece el lidercillo de todos los apóstoles. Y agarró a Pedro y lo encarceló. Iba a hacer lo mismo, ya acababa de matar a Jacobo igual. Y ahora agarra a Pedro, lo mete a la cárcel y está tramando que al siguiente día lo va a sacar de la cárcel para públicamente matarlo con la espada. Y ahí está Pedro en la cárcel. Pero dice la Escritura que la iglesia, los hermanos, la iglesia de Jesucristo, los hermanos, estaban haciendo oración y ayuno sin cesar sobre él. Estaban orando sin cesar sobre él. La Biblia no dice que estuvieran ayunando, dice que estaban orando sin cesar. Pero yo pienso que sí estaban ayunando. ¿Por qué pienso que sí estaban ayunando? Porque, oye, no se trataba de cualquier cosa. Acababan de matar a Jacobo. Con el mismo método. Acababan de meter a la cárcel a Jacobo y al siguiente día lo sacó Herodes y lo mataron a espada. Y todos lo vieron y todos los discípulos y los apóstoles se dieron cuenta. Ahora, ¿se dan cuenta que a Pedro lo acaban de meter a la cárcel y que van a hacer lo mismo con él? ¿Tú crees que nada más estaban reunida la iglesia orando? Estaban orando y ayunando. Claro que sí. Estaban orando y ayunando. Porque no era cualquier caso. Era un caso de vida o muerte. ¿Me está siguiendo, iglesia? Amén. Era un caso de vida o muerte. No era un caso de que hay, a veces estamos preocupados y todo porque te hicieron bullying en el trabajo. Ya, hombre, ya, cálmate. Perdónalos, hombre, ya. Estamos preocupados porque, pues que perdí el trabajo, ya no hay yo qué hacer. No, hombre, eso no es nada. Dios te va a dar otro. Si perdiste un trabajo es porque te tiene uno mejor. Ahí está alguien queriéndose suicidar porque lo dejó el novio. No, hombre, no. Esto era caso de vida o muerte. Vida o muerte. Y sabían lo que había pasado con Jacob. Y ahí estaba Pedro. Entonces ellos la iglesia estaba sin cesar orando y ayunando por Pedro. Y ahí están. Entonces dice la Escritura que mira cómo lo encerró Herodes. Vamos a Hechos capítulo 12, versículo 4. El único pasaje que vamos a ver. Mira cómo lo encerró Herodes a Pedro. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. ¿Para qué? Para matarlo. Está hablando de Pedro. Pero ¿cómo lo guardó Herodes? Se quiso asegurar. Dijo que lo puso a cargo de 4 grupos, de 4 soldados de cada grupo. O sea, 16 soldados cuidando a un solo hombre. 16 soldados cuidando a Pedro. Y 2 de esos 16 soldados dormían con él, encadenado con él. Tenía uno a la derecha, otro a la izquierda, y tenía cadenas con 2 soldados, para que no se escapara. Y 16 soldados cuidándolo en varias puertas. Iglesia, sinceramente, humanamente, ¿cómo sales de ahí? En el mundo natural, con nuestros ojos físicos, ¿cómo le haces para salir de esa cárcel? Tienes 16 soldados cuidándote. 2 de ellos tienen esposas junto contigo y están encadenados contigo. Con ellos duermes. Y hay 14 más cuidándote. Pues la Biblia dice que
Dios a medianoche mandó un ángel y lo levantó y le quitó las cadenas que tenía con los 2 soldados con los que estaba durmiendo a medianoche, y lo levantó y le abrió una puerta y le abrió otra puerta y le abrió otra puerta y lo sacó hasta afuera. Y ningún soldado de los 16 vio nada. Ningún soldado de los 16 supo nada. Y el ángel lo sacó hasta afuera a la calle, y una vez que estaba en la calle se fue a la casa de donde estaban todos los hermanos orando y ayunando por él. Fue y tocó a la casa donde estaban todos orando y ayunando por él. Y dice que una muchachita fue a abrir la puerta, y cuando vio a Pedro le aventó la pared y le cerró otra vez la puerta. No creyó que era Pedro, se asustó. Pues sí, estaban orando, imagínate, orando y ayunando para que Pedro saliera de la cárcel, para que Dios lo ayudara y Dios lo protegiera. Y cuando va Pedro y le toca la puerta y lo ve, le cerró la puerta, no lo creyó. ¿Por qué crees que no lo creyó? Porque no estamos, iglesia, no estamos acostumbrados a lo sobrenatural. Y como no estamos acostumbrados a lo sobrenatural, así como esa gente que estaba orando no estaba acostumbrada a lo sobrenatural, pues se asustaron. Y hasta dijo la muchachita: no, yo no era Pedro, era un ángel de Pedro, alguien que se parece a Pedro. No era Pedro. ¿No te ha pasado que a veces estás orando, ayunando sobre una situación y de repente Dios hace algo maravilloso y dices: no, esto, no puede ser posible? No, ay no, pues no estabas orando por eso. ¿Verdad que sí? Dices: no, que no puede ser. Bueno, ¿cómo que no puede ser? Pues estabas orando, eso es lo que estabas esperando. Hay gente que a veces me habla, ¿verdad? Y todo, y qué bueno, me gusta que me platiquen sus testimonios de ustedes mismos y todo, y me hablan: pastor, ¿qué cree? Y que nomás quiero platicarle y todo, que Dios hizo esto, y nos acuerda que estábamos orando por aquel, y Dios hizo cosas hasta mayores, y yo nomás le digo: ¿y usted qué esperaba? No, es que estoy emocionado. ¿Y qué esperabas? Eso es lo que estamos esperando, ¿no? Por eso oramos, ¿no? Sí, pastor, por eso, pues eso iba a suceder. Así es, tienes que tener y caminar con esa fe de que si lo estás pidiendo, y más en oración y ayuno, va a suceder. Va a suceder. Y eso sucedió con Pedro. Dios lo sacó. ¿Cómo lo hizo Dios? Escucha, mi iglesia, ¿cómo lo hizo Dios? Sobrenaturalmente. Porque el ayuno hace cosas sobrenaturales. Humanamente no podía salir de una cárcel con tanta seguridad y con 16 soldados. Pero Dios fue y lo sacó. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba haciendo oración y ayuno sin cesar por él. Lo hizo sobrenaturalmente. ¿Y por qué el apóstol anterior, llamado Jacobo, por qué ese sí lo mataron? Pues si lo que le estaban haciendo a Pedro se lo hicieron también a Jacobo primero. ¿Por qué a Jacobo sí lo mataron? ¿Por qué a Pedro no? Porque en la escritura no dice que cuando Jacobo lo echaron a la cárcel y para matarlo, nadie estuvo. La escritura no dice que estuvieran orando por él, menos ayunando. Por Jacobo no dice la escritura que hubieran estado orando y ayunando por él. Y por Pedro sí estuvieron orando y ayunando. Entonces Pedro sí fue liberado. ¿Te das cuenta el poder del ayuno? El poder del ayuno. Y el poder del ayuno hace más allá de lo que tú estás esperando, Siempre va más allá. Ellos nada más, la iglesia hacía oración y ayuno sin cesar por Pedro, y lo único que le estaban pidiendo a Dios era que fuera liberado Pedro. Pues ¿sabes qué sucedió? Pedro fue liberado, y los 16 soldados que lo cuidaban los mandó matar a Herodes. O sea, el ayuno hace cosas, va más allá, iglesia, va más allá. Los 16 que lo iban a tener ahí atado y asegurado para que lo mataran al siguiente día, lo mató Herodes. Y poquitos días después, dice la escritura, Herodes murió comido por gusanos delante de todo su pueblo. Días después. Porque cuando tú estás ayunando, no solamente vas a suceder por lo que estás ayunando, Dios va más allá. Sacó en libertad a Pedro, pero le acabó también sus enemigos, y acabó con Herodes, que era el que estaba persiguiendo a los apóstoles. Porque Dios es bueno, y porque el poder del ayuno es tremendo, iglesia. ¿Cuántos van a seguir orando? Mañana vamos a terminar nuestro ayuno. Aquí vente a las 7 de la noche. De aquí de 7 a 7 y media vamos a estar cerrando el ayuno. Y después de ese ayuno ya vas a poder comer y todo. Pero si tú quieres seguir el ayuno, síguelo. Si tú quieres ver todavía la gloria de Dios más grande y más manifestada en tu vida, en tu situación, y sientes que Dios te pone en tu corazón seguir el ayuno, síguelo. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Dios te diga. A lo mejor Dios te dice: hazlo unos 2 días más. A lo mejor Dios te dice: hazlo una semana más. ¿Cuántos están motivando a seguir con un ayuno?
Después de escuchar lo que el ayuno hace, uno se motiva. Yo sí me motivo. Yo Señor, aquí estoy, soy el pastor. Y si tú me dices, pues le voy a seguir. El año pasado, ¿se recuerdan que también ayunamos una semana? Y el año pasado Dios me dijo, ¿tú le vas a seguir? Y yo no quería. Es que la carne es carne. Y dice, ¿qué quiero comer? Y yo, no, tú la seguí. Y Dios, ¿y por qué? Yo, pues porque es el pastor, nada más por eso. Y le seguí bastantes días. Pero así es, ¿por qué? Porque el ayuno hace cosas grandes. El poder del ayuno es tremendo, iglesia. Es que si tú sientes que debes de seguirlo, continúa. Porque cosas entonces maravillosas van a suceder en tu vida. Dios es bueno, y si ya sientes que lo terminas mañana, pues mañana lo terminas. Amén. Ok, pues bueno, ¿por qué no cierras tantito tus ojos?